Entonces, lo que les decía, lo que estamos viendo en pantalla es un tipo de material que se conoce con el nombre de hielo instantáneo, ¿ya? ¿Y cómo funciona el hielo instantáneo? Tú tienes una bolsa, ¿ya? Que está separada por una membrana de plástico, ¿ya? Y esta membrana de plástico separa una parte que tiene el nitrato de amonio y otra parte que tiene el agua. La misma bolsa, ¿ya? Es como si estuviera separado por esta membrana, esta pared de plástico, nitrato de amonio por un lado, agüita por el otro lado. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú de alguna manera rompes esa pared y entra en contacto el agua con el nitrato de amonio, ¿ya? Se forma hielo. Y eso es lo que se utiliza como hielo instantáneo, por ejemplo, para hacer un tratamiento inicial cuando tú has tenido de repente algún tipo de fractura o algún tipo de lesión en la pierna, ¿no? O sea, ocurre inicialmente eso, el hielo instantáneo. Pero ¿por qué les comento esto? ¿Cómo es posible de que se forme nitrato de amonio? O sea, lo que hemos dicho hace un momento es que si nosotros tenemos un proceso de disolución, ¿ya? Lo más favorable es que el proceso de disolución sea exotérmico. O sea, en otras palabras, que la energía final del sistema sea menor que la energía inicial. Si la energía final es menor que la energía inicial, el sistema es más estable. Y al ser más estable, pues chévere, ¿no? Ocurre el proceso. Pero en un proceso de disolución endotérmico no. En un proceso de disolución endotérmico, la energía final es mayor que la energía inicial. Entonces, en términos de estabilidad, eso no es estable. Entonces, ¿cómo logramos nosotros de justificar que se forme una disolución si que el proceso no sea estable? Bueno, aquí entra una segunda variable. La primera variable es la energía. ¿El proceso es endotérmico o el proceso es exotérmico? Pero la segunda variable que interviene en la formación de una disolución es el incremento de entropía, ¿ya? Y créanme, ya que acá hay muchas profesoras, ¿ya? Y yo sé, porque naturaleza y de repente el profesor Juan también no, me da la razón. Típicamente, las mujeres son muy, muy ordenadas, ¿sí o no? No dejan mentir, porque yo recibo cada regaño de mi esposa que cuando me ve recontra desordenado y mal. O déjenme mentir, la profesora Carmen, profesora Rosita, profesora Wendy, quiero escucharlos. Ustedes son muy, muy ordenadas. Sí es cierto, profesor. Muy ordenadas, ¿cierto? O sea, Y me causa mucha incomodidad cuando a veces las cosas están, pues, ¿no? Desordenadas, pero bueno, así mis hijas y mi esposo me dicen, así encuentro mis cosas, así que no lo ordenes. creo que es típico de todos nosotros, profesora. O sea, no se sienta mal, porque yo también, donde dejo mis cosas desordenadas es como yo las ubico. Es así, porque, o sea, yo veo que algo se movió de un lugar, por más que está ordenado, por más que está organizado. Si yo no lo he organizado, si yo no lo he ordenado, ¿ya? Significa que eso en algún momento me va a causar a mí un estrés porque no voy a encontrar qué dejé y dónde lo dejé. Entonces yo combato eso a mi esposa con ciencia y le digo, no te preocupes, o sea, está mal, o sea, por más que ordenes, eso no funciona. En la ciencia todo tiende al desorden, nada tiende al orden, todo tiende al desorden. Y ya sé que ahorita, profesora Rosito, usted me va a querer, o profesora Carmen, usted me va a querer matar, porque ¿cómo puede ser posible que todo tienda al desorden? Pues es así, todo tiende al desorden. De acuerdo al principio de la entropía, nada tiende al orden, todo tiende al desorden. Entonces, cuando mi esposa me dice, ¿tienes que ser desordenado? No, todo tiende al desorden, todo es incremento de entropía. Oye, no, pero no, todo es incremento de entropía, todo tiende al desorden molecular. Es más, si nosotros, por ejemplo, analizamos lo que está ocurriendo con, vamos a imaginarnos, con la sal y el agua, ¿ya? Que es el ejemplo que está acá, ¿ya? La sal y el agua. Si tú tienes la sal y la sal ingresa en agua,
La sal es un sólido. Y como sólido, ¿cómo es? ¿Ordenado o desordenado? ¿Qué predomina en los sólidos? ¿El orden o el desorden? El orden. El orden, claro. Y cuando la sal se disuelve en agua, todas las partículas están separadas. Entonces, ¿qué predomina en el sistema? ¿El orden o el desorden? El desorden. El desorden. Si tú tienes dos sistemas gaseosos separados y abres una válvula, ¿qué va a ocurrir? Este gas se difunde hacia este lado y este gas se difunde hacia este otro lado. Tienden a ocupar el máximo espacio posible porque todo tiende al desorden. Nada tiende al orden. Todo tiende al incremento de entropía. Incluso, hasta en los casos menos visibles, todo tiende al desorden. Porque, por ejemplo, tú me podrías decir, te agarro con esto, tengo un vaso con agua, ¿ya? Y me voy al polo norte, y en el polo norte coloco este vaso con agua. Y este vaso con agua, que es líquido, se va a congelar. Y si se va a congelar, significa que el líquido, que se convierte en sólido, pasa de un sistema menos ordenado a otro sistema más ordenado. Perdiste. Tu teoría del desorden molecular desapareció, porque estoy demostrando que ese vaso de agua con líquido, en el polo norte, se convierte en sólido. Por lo tanto, tu teoría del desorden desaparece. Y yo te voy a decir, no, sigue funcionando, porque son leyes de la termodinámica, y la termodinámica no falla. Oye, pero si el líquido se está convirtiendo en sólido, sí, pero analiza el proceso. Si tú analizas el proceso, recordemos, y posiblemente ustedes lo han visto con el profesor Max Soto, en termodinámica, cuando tú hablas de la entropía es la entropía del universo. Y la entropía del universo está formada por la entropía del sistema más la entropía del entorno. ¿Ya? ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que si yo tengo un vaso con agua, ¿ya? Y este vaso con agua, yo lo pongo en el polo norte, ¿ya? Estoy analizando solamente el sistema, pero no estoy analizando el entorno. Entonces, la entropía del total tiene que aumentar. Si bien es cierto, el agua líquida se está convirtiendo en agua sólida, ¿ya? Ese proceso es un proceso que libera calor, porque es un proceso por el cual el líquido se convierte en sólido. Solidificación es un proceso exotérmico. ¿Y eso qué tiene que ver? Que si hay liberación de calor, ese calor va hacia el entorno. Por lo tanto, se incrementa el desorden del gas que hay en el entorno. No falló el principio de la termodinámica de la entropía, porque siguió manteniéndose el incremento del desorden molecular. Entonces, aunque le duela a quien le duela, nada tiende al orden, todo tiende al desorden. Y es lo que justifica por qué se puede generar este sistema del hielo instantáneo. Porque si tú tienes al nitrato de amonio como sólido y tienes al agua del otro lado, el nitrato de amonio como un componente sólido se encuentra ordenado. Y cuando entra en contacto con el agua, incrementa el desorden molecular. Si bien es cierto, la temperatura baja y eso se convierte en hielo, se incrementa el desorden molecular, se incrementa la entropía. Y ese incremento de la entropía justifica que pueda haber un proceso de disolución. ¿De acuerdo? Entonces, en los procesos de disolución entran a tallar dos puntos importantes. Uno, la energía del sistema. El proceso puede ser endotérmico o exotérmico, lo hemos analizado. Y el otro aspecto es la entropía del sistema. El incremento de la entropía hace de que el proceso sea termodinámicamente favorable y favorezca a una disolución. ¿Ya? Entonces, esto es con respecto al proceso de disolución. Ahora, esto de acá son dos puntos que simplemente los vamos a tocar muy por encima, porque es algo que no se utiliza a nivel de colegio o a nivel escolar,
¿ya? Pero sí se utiliza mucho a nivel universitario, y es la disolución con reacción química, ¿ya? Nosotros típicamente hablamos de disolución sin reacción química, porque puedes recuperar al soluto, ¿ya? Pero cuando hay una disolución en los libros, no necesariamente te van a decir, oye, no hay una reacción química. Podría haber una reacción química. Por ejemplo, ¿quién me dice qué es el agua regia? ¿Qué es el agua regia? ¿Nadie? El agua regia es la única mezcla de ácidos capaz de disolver al oro. Y se utiliza ese término disolver al oro, pero en realidad no se debe utilizar el término disolver al oro, porque lo que está ocurriendo es una reacción química de esta mezcla de ácido clorhídrico y ácido nítrico con el oro, para que el oro pierda su condición de metal y se pueda disolver en el agua regia, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos a un nivel real, a un nivel correcto, ¿ya? Una disolución puede ocurrir con o sin reacción química, pero para efectos del nivel escolar, incluso nivel preuniversitario, se considera que no hay reacción química, ¿ya? Entonces, por eso les quería mencionar esto para que lo tengan presente, ¿ya? Ahora, ¿qué factores alteran la solubilidad de una disolución? ¿Ya? Recordemos nuevamente que esto se llama la curva de solubilidad y yo voy a tener una solución diluida, concentrada, saturada y sobresaturada, ¿ya? Si nosotros queremos analizar qué factores alteran la solubilidad, un primer factor va a ser la naturaleza del soluto y del solvente, ¿no? Un término que se utiliza mucho es lo polar disuelve a lo polar y lo apolar disuelve a lo apolar. ¿Han escuchado ese término? ¿Sí? Lo polar disuelve a lo polar y lo apolar disuelve a lo apolar. ¿Lo escucharon? ¿Lo han escuchado? Sí, profesor. Sí, ¿no? Sí, es común. Lo polar disuelve a lo polar y lo apolar disuelve a lo polar. Ya. Ese término también hay que tomarlo con bastante cuidado. ¿Ya? Lo correcto es decir, lo similar disuelve a lo similar, ¿ya? Porque no necesariamente el hecho de que algo sea polar va a disolver a otro algo que sea polar, porque eso va a depender mucho de qué tipo de interacciones están jugando entre ellos. Por ejemplo, miren, si nosotros analizamos la solubilidad del metanol en agua, su solubilidad es infinita, porque el metanol con el agua puede formar puente de hidrógeno, ¿correcto? Pero no se puede disolver, por ejemplo, en hexano, porque el hexano, sus fuerzas intermoleculares son fuerzas de dispersión de London, no se pueden disolver. El etanol y el propanol también tienen solubilidad infinita en agua. Sin embargo, fíjense, el etanol y el propanol, a pesar de que son sustancias polares, se disuelven de manera infinita en el hexano, que es apolar. Y conforme voy incrementando el tamaño de la cadena carbonada, los alcoholes que son polares se hacen menos solubles en agua. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a la influencia de la cadena carbonada. En este caso, el enlace puente de hidrógeno es predominante porque la sustancia es muy pequeñita. Y al ser muy pequeñita puede haber interacción con el agua. Por esa razón, para el metanol, para el etanol y para el propanol, la solubilidad es infinita. Pero conforme se incrementa el tamaño de la cadena carbonada, como en estos casos, hay predominancia de la interacción del hondo con respecto al puente de hidrógeno. Por lo tanto, empieza a perder solubilidad. Y como este componente se hace, el componente fuerza del hondo, se hace más sensible o más acentuado con respecto al puente de hidrógeno, empieza a tener mayor solubilidad en hexano. Por eso, lo correcto es hablar de lo similar disuelve lo similar. O sea, en otras palabras,
sustancias con fuerzas intermoleculares similares se disuelven mutuamente, ¿ya? Para que pueda haber disolución, las sustancias, sus fuerzas intermoleculares tienen que ser bastante similares entre sí. Entonces, ocurre este efecto de la solubilidad. Ese es el primer factor que altera la solubilidad. El segundo factor que altera la solubilidad es la presión. Y este efecto es solamente sensible para cuando yo tengo gases disueltos en un líquido, ¿ya? Solo para gases disueltos en líquido se da el efecto de la presión, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo agua gaseosa, ¿ya? El agua gaseosa, o la gaseosa como la conocemos, ¿no? No voy a hacer un cherry de qué tipo de gaseosas, pero cualquier gaseosa que nosotros conozcamos, ¿no? Si nosotros la tenemos a la gaseosa caliente, genera muchas burbujas. Pero si tenemos a la gaseosa fría, tiene muy pocas burbujas. Todos hemos hecho esto por lo menos una vez en nuestra vida, ¿ya? Todos hemos tenido la gaseosa y la hemos congelado lo más que hemos podido y hemos tratado de tomarla así recontra helada. ¿Lo han hecho? Necesito comentarios al respecto. ¿Lo han hecho alguna vez en su vida? Yo creo que sí. Y necesito saber cuál ha sido la sensación de que la gaseosa tú la has llevado lo más frío posible y luego tú dijiste, ya me la voy a tomar, y tratas de tomártela de un solo sorbo nada más, la gaseosa. Sensaciones. Ayúdenme. A ver, profesor, bueno, una vez sí pusimos la gaseosa al punto que se había congelado, ¿no? Porciones adentro, y cuando lo hemos querido tomar, pues no se podía tomar, demasiado frío. Claro. Y bueno, yo no les voy a pedir que lo vuelvan a hacer, pero si alguna vez en su vida lo vuelvan a hacer, quiero que tomen en cuenta un muy importante en honor a la ciencia, ¿ya? Que analicen lo que ocurre. Van a pasar dos cosas, dos observaciones pueden hacer. Una observación es que la cantidad de burbujas que se forma es mucho menor. O sea, si yo comparo la cantidad de burbujas o la cantidad de espuma que me genera la gaseosa caliente frente a la gaseosa completamente helada, ¿ya? La caliente me genera mucha espuma y la helada prácticamente no me genera espuma. Primer punto. Segundo Se pierde el punto. gas cuando está muy congelado, maestro. ¿Cómo? Parece jarabe. Cuando Parece está muy congelado, sí, cuando está muy congelado, porque yo lo he hecho, yo sí lo he tomado, no sale esa efervescencia como cuando se toma la gaseosa al tiempo. Claro. Parece agua pintada. Agua pintada, claro. Así Y lo es. otro que también debe haber percibido cuando ha hecho eso, es que le arde la garganta bastante. Dígame si me equivoco. Arde la garganta bastante, ¿sí? Y nosotros Sí. decimos, oye, me arde la garganta, o te dicen, te arde la garganta porque la gaseosa está helada. Y no es del todo cierto, ¿eh? O sea, sí puede ser que porque está helada, sientes este problema en la garganta. Pero lo que ocurre, y lo más probable que ocurra, es que haya una interacción del ácido carbónico con tu garganta. Y por eso sientes ese escozor e irritación en la garganta. ¿Y cómo explicar eso? Bueno, se explica fácil porque el agua gaseosa lo que tiene en su interior es dióxido de carbono, ¿no? Y el dióxido de carbono, me estoy yendo a otro lado, y el dióxido de carbono a bajas temperaturas, ¿ya? Se disuelve más en agua, y a altas temperaturas se disuelve menos en agua. Entonces, a bajas temperaturas, al disolverse tanto en agua, en el líquido, va a formar ácido carbónico. Y esa interacción del ácido carbónico con tu garganta es lo que te provoca el escozor o la irritación. Lo que no va a ocurrir cuando la gaseosa se encuentra al tiempo. Ese es el efecto de la temperatura. Y ahora con respecto al efecto de la presión. Si es que tú la gaseosa la mueves y luego la sueltas, va a soltar toda su efervescencia. ¿Eso debido a qué?
debido a que los gases son sensibles al efecto de la solubilidad en un líquido, ¿ya? Los peces, ¿dónde viven mejor? ¿En agua fría o en agua caliente? Por lo menos aquí en Perú. Agua fría. En agua fría. ¿Debido a qué? Debido a las bajas temperaturas, ¿no? Ahora, si tú cambias el efecto de la temperatura y cambias el efecto de la presión, también hay un problema, ¿no? El efecto de la presión puede generar burbujas. Por ejemplo, los buzos, ¿ya? Cuando hacen buceo a baja profundidad, utilizan un tanque que tenga oxígeno y nitrógeno. Pero si hacen buceo a gran profundidad, ya no pueden utilizar nitrógeno en su tanque. Ya tienen que utilizar un gas inerte. Porque el nitrógeno a altas presiones se disuelve en la sangre y tiene efecto narcótico. Entonces, ese nitrógeno disuelto en la sangre tiene efecto narcótico y el buzo es como si estuviera drogado dentro del agua. Entonces lo que se hace es, si va a hacer un buceo de profundidad, utiliza un gas que sea inerte. Ahora, lo otro también que pasa, cuando el buzo se encuentra a cierta profundidad y tiene que salir, te pregunto, ¿el buzo sale rápido hacia la superficie o lo hace lentamente? Porque hemos visto las películas, ¿no? Oye, te quedan 5 minutos de aire, ya ves subiendo. ¿Cómo lo hace el buzo? ¿Sube rápido o sube lento? El buzo sube lento. ¿Por qué? Porque conforme tú vas subiendo, ¿ya? Te vas adaptando al efecto de la presión. Si tú subes rápido, hay un cambio brusco de presión. Y ese cambio brusco de presión pueden formar burbujas en la sangre. Y esas burbujas en la sangre pueden llegar a la cabeza. Y si llegan a la cabeza, embolia cerebral, cámaras hiperbáricas, para poder tratar de recuperarte en algo. Por esa razón, los buzos siempre se cuidan mucho de que su balón de oxígeno tenga el aire suficiente y les dé el tiempo suficiente para poder salir a superficie, porque si no, el cambio de la presión podría provocar que haya un efecto de burbujas en la sangre y una posible embolia cerebral, ¿no? El último efecto, profesores. El último efecto es el efecto de la temperatura, que esto ya lo habíamos mencionado anteriormente, un poco nos mezclamos los dos. Es el efecto de la temperatura. Para casi todos los casos, los sólidos y líquidos se disuelven mejor con el incremento de la temperatura. Eso lo podemos visualizar, por ejemplo, acá en el nitrato de sodio, en el nitrato de plomo, lo podemos observar en el cloruro de potasio. A mayor temperatura, mayor solubilidad. Casos muy particulares en donde el incremento de la temperatura disminuye la solubilidad. Ejemplo, en el sulfato de cerio, o por ejemplo, en el caliche, sarro o carbonato de calcio, como quieras llamarlo. Por ejemplo, te compras tu tetera, ¿ya? Al comprarte tu tetera, primer día, segundo día, primer mes, segundo mes, ¿qué pasa cuando ya ha pasado algo de tiempo y tú has servido el agua continuamente en tu tetera y no le has hecho mantenimiento? ¿Qué observaciones puedes darme al respecto? Se forma como una especie de sarro, Perfecto. como un polvito así blanco que inclusive se pega en las paredes de la tetera y en las ollas también, que cuando se hierve el agua y se deja reposar, se ve. Se ve como que una harinita que se sienta. Claro, tal cual, ¿no? ¿Y eso qué cosa termina siendo? Termina siendo las sales de calcio y de magnesio que estuvieron disueltas en el agua que nosotros servimos. Pero esas sales de calcio y magnesio son poco solubles a altas temperaturas. Por esa razón, cuando se hierve el agua y alcanza la temperatura de 100 grados Celsius, esas sales empiezan a precipitar, porque son menos solubles a altas temperaturas. Y por esa razón ocurre la precipitación y se genera eso
sobre la superficie de la tetera o en las paredes de la tetera, que no es bueno, ¿verdad? No es bueno. ¿Por qué? Porque incrementa el efecto de la transferencia de calor. A nivel tetera no hay ningún problema. A nivel tetera, lo peor que pueda pasar es que cambies tu tetera por otra tetera, o que le agregues vinagre o le agregues limón y con eso tú puedas liberar el sarro. Pero imagínate que eso mismo ocurra en la producción de vapor de agua, ¿ya? En la producción de vapor de agua en un caldero, el agua no puede tener en absoluto sales. Por eso lo que ingresa al caldero es agua deionizada. Porque si ingresa agua con sales, lo que va a ocurrir es que se va a formar ese sarro en el interior del caldero. Y si se forma sarro, olvídate, porque lo que va a pasar es que poco a poco el efecto de transferencia de calor va a irse reduciendo. Entonces vas a necesitar mayor cantidad de combustible, mayor tiempo para que ocurra el mismo efecto, mayor temperatura sobre el material y esto lo va deteriorando. Hasta que puedas hacer algún tipo de mantenimiento, perdiste. Ya prácticamente ese equipo lo tienes como un equipo, si no perdido, un equipo que vas a tener que hacer una parada para hacerle un mantenimiento. Entonces, es muy importante conocer cuál es la solubilidad de las sales y cuál es su comportamiento con respecto a la temperatura. Y en el caso de los gases, lo que habíamos mencionado, ¿no? Hace un momento, por ejemplo, la profesora nos mencionó que a bajas temperaturas, ¿no? Se produce pocas burbujas, ¿no? Es como si fuera agua pintada con un líquido, ¿debido a qué? Debido a que a las bajas temperaturas no se observa ese gas. ¿Por qué? Porque los gases se disuelven mejor a bajas temperaturas. Siempre va a ocurrir, ¿eh? Siempre es un efecto continuo. A menor temperatura o a mayor temperatura, menor es la solubilidad. Y a menor temperatura, mayor es la solubilidad. Es lo que nosotros podemos observar de este gráfico. ¿Ya? Entonces, eso es lo que respecta a las, características de las soluciones. Hasta aquí, profesores, ¿alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario? Ya. Bueno, entonces, la parte teórica ya la hemos avanzado, ¿ya? Y la parte de las fórmulas es algo que ustedes ya conocen bastante bien. Las formulitas terminan siendo eso, parte de matemáticas, simplemente conocer cuáles son los parámetros. Por ejemplo, ¿de qué manera yo puedo expresar la concentración de una solución? Porcentaje en masa, que no es otra cosa, porcentaje del soluto entre porcentaje de la solución multiplicado por 100. Porcentaje en volumen, que viene a ser volumen del soluto entre volumen de la solución multiplicado por 100, típicamente empleado para líquidos. Por ejemplo, si yo tengo una mezcla de alcohol en agua, me conviene utilizar porcentaje en volumen, ¿no? Si yo tengo partes por millón, ocurre cuando tú tienes un soluto que se encuentra en muy pequeñísimas proporciones con respecto a una cierta cantidad de solvente. Y típicamente cuando tú expresas algo en partes por millón, hay que tener cuidado porque significa que hay un agente que si sobrepasa un mínimo de concentración podría ser muy perjudicial. Por ejemplo, el plomo en agua o el mercurio en agua se mide en partes por millón, porque las concentraciones de plomo o de mercurio en agua son muy nocivas para el ser humano. Esas son unidades físicas de concentración. Unidades químicas de concentración, por ejemplo, podríamos hablar de la molaridad. La molaridad te expresa el número de moles del soluto entre el volumen de la solución expresado en litros. Y si no quieres expresarlo de esta manera, lo puedes expresar con esta relación. 10 veces la densidad de la solución por el porcentaje en masa del soluto y el peso fórmula del soluto. Casi siempre todo esto es dato, así que simplemente hay que ver qué datos hay y hay que reemplazar. Acá, por ejemplo, me dice, se disuelven 0,8 gramos de hidróxido de sodio en agua hasta completar 500 mililitros de la solución. Determine la molaridad de 40 mililitros de la solución formada. ¿Ya? Entonces, si yo voy a disolver 0,8 gramos de hidróxido de sodio en 500 mililitros de solución, para hallar la molaridad, yo necesito ¿qué cosa? Necesito dividir el número de moles del hidróxido de sodio entre el volumen de la solución. El volumen ya lo tengo, que es 500 mililitros, equivalente a medio litro. Y el número de moles lo voy a hallar dividiendo la masa entre el peso fórmula del hidróxido de sodio. Entonces,
Si yo divido la masa entre el peso fórmula del hidróxido de sodio, voy a obtener el número de moles. ¿Cuánto vale el peso fórmula del hidróxido de sodio? Bueno, como el hidróxido de sodio es NaOH, sumo 23 del sodio, 16 del oxígeno y 1 del hidrógeno, me va a dar 40. Entonces la masa entre el peso fórmula. Y esta molaridad, yo la puedo, o perdón, este número de moles, yo lo puedo expresar como molaridad por volumen. Entonces, molaridad por volumen es igual a masa entre peso fórmula. El volumen vale medio litro. Despejo, ¿no? Y al despejar, me va a quedar que la molaridad vale 0,04 molar. ¿Sí? Es directo, ¿no? Tengo todos los datos, solamente reemplazo. Ahora la pregunta es, determine la molaridad de 40 mililitros de la solución formada. Hago la pregunta. ¿La molaridad es la misma o es diferente porque el volumen es diferente? Solamente quiero que me respondan eso. Porque yo he obtenido la molaridad para este volumen de 500 mililitros. Les hago la pregunta. Si el volumen es de 40 mililitros, ¿será la misma molaridad o cambiará la molaridad? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿La misma o diferente? Les planteo la pregunta de otra manera. ¿Ya? Me preparo un termito con café. ¿Ya? Un termito con café. ¿Ya? Y como el café está muy caliente, ¿ya? Yo lo que hago es separar un poco de ese café en una taza. Un poquito. ¿Ya? Hasta que se vaya enfriando un poco el café del termo. Les hago la pregunta. Si yo pruebo el café de la taza y pruebo el café del termo, ¿el sabor es diferente o es el mismo? Olvídense de la temperatura. Es el mismo. El mismo. Es el mismo. Ahí lo dijo la profesora Carmen, es el mismo. ¿No? No va a cambiar. Oye, ¿y a qué quiere llegar con eso? Quiero llegar de que toda unidad de concentración es una propiedad intensiva. ¿Qué significa? Que no me importa si yo tengo 1 mililitro, 2 mililitros o 100 mililitros, porque la concentración va a ser la misma. En otras palabras, si yo pruebo el café del termo o pruebo el café de la tacita, va a tener el mismo sabor, va a tener la misma concentración. Por lo tanto, no depende de la cantidad de volumen. Es lo mismo que va a ocurrir acá. Si yo he preparado esta solución en un volumen total de 500 mililitros, no me importa si yo tomo 1 mililitro, 10 mililitros, 40 mililitros o 100 mililitros, su concentración va a ser la misma. ¿Por qué? Porque la concentración es una propiedad intensiva, no depende del volumen. Por lo tanto, la respuesta que se debe marcar en este caso es la letra A. Esa es la respuesta. ¿Ya? La otra unidad de concentración es la normalidad. Y en este caso de la normalidad, esta presentación ya se encuentra colgada en la página. Ya creo que ya les pasé también en la dirección de la página. Van hasta el final de la página y ahí está esto, lo pueden descargar y de ahí pueden volver a revisar. ¿Ya? En el caso de la normalidad, hay otro punto muy importante, que la normalidad se haya dividiendo el número de equivalentes gramos del soluto entre el volumen de la solución. Y como el número de equivalentes gramos, por lo general, es un término complejo de obtener, lo preferible es siempre expresar la normalidad como el producto de la molaridad por teta, que es el parámetro de carga. Y este parámetro de carga va a depender del tipo de sustancia que tú tienes. Por ejemplo, si tú hablas de un elemento químico, el parámetro de carga corresponde a su estado de oxidación. Si tú hablas de un ácido, hablas del número de hidrógenos que se pueden ionizar, por ejemplo, para el HCl1, para el ácido nítrico 1, para el ácido sulfúrico 2. Si tú hablas de un hidróxido, también es el número de hidrógenos ionizables. Por ejemplo, para el hidróxido de sodio vale 1 y para el hidróxido de calcio vale 2. O sea, te conviene identificar el valor de teta. Y una vez que identificas el valor de teta, lo multiplicas por la molaridad y obtienes la normalidad.
Son los tres casos típicos, para un elemento, para un ácido o para un hidróxido. Pero también puede darse para casos un poco más complejos, como por ejemplo, si tú lo quieres calcular para un óxido, para una sal o para una reacción redox. Esto ya lo dejo para que ustedes lo puedan analizar y puedan practicarlo en su momento. Pero veamos otra unidad de concentración, ¿ya? Si a ti, por ejemplo, vamos a imaginarnos, en este ejemplo, me hubieran pedido la normalidad, ¿cuál hubiera sido su respuesta si me hubieran pedido para este caso la normalidad? Pregunto. Si para este caso le hubieran pedido a ustedes la normalidad, ¿cuánto hubieran dado como respuesta? La normalidad se halla multiplicando la molaridad por el parámetro teta. Y para el hidróxido de sodio te pregunto, ¿cuánto vale el parámetro teta? 1. 1, porque tienes un grupo OH. Entonces, si la molaridad vale 0,04, la normalidad también vale 0,04. Entonces, conclusión, si es que yo quiero hallar la normalidad, me conviene tener bien identificado el parámetro de carga teta. ¿Ya? Y el último efecto, o la última unidad es la molaridad, que es una unidad que se mide para cuando no es posible medir volúmenes. Y esta es una gran ventaja cuando no puedes medir volúmenes. Por ejemplo, acá me dice, respecto a una solución acuosa al 11,1% en masa, indique la proposición verdadera o falsa. Primero, se trata de una solución binaria, su concentración molar es 1,125 y es una solución electrolítica por lo que conduce la corriente eléctrica. ¿Ya? Entonces, si yo tengo este componente en agua, hay dos componentes, solución binaria, lo primero debería ser correcto. Si este componente es un componente iónico, porque es una sal, la sal disuelta en agua conduce la electricidad, entonces es una solución electrolítica porque conduce la corriente eléctrica. Y si quiero calcular la molaridad, ¿cómo hago para calcular la molaridad? Bueno, como me dan de dato que el porcentaje en masa es 11,1 y la molaridad es el número de moles del soluto entre la masa del solvente en kilogramos, yo digo, bueno, tomo como referencia 1 kilogramo de solución, porque por favor, ayúdeme, nos queda muy poco tiempo. La concentración, ¿qué tipo de propiedad es? ¿Extensiva o intensiva? La concentración, ¿qué tipo de propiedad es? Intensiva. Intensiva. Y al ser intensiva no depende de la cantidad. Así como yo pude haber tomado de referencia 1 kilogramo, pude haberlo hecho con 2 kilogramos, 10 kilogramos o 100 kilogramos, no hay problema. Se me ocurrió tomar 1 kilogramo. De este kilogramo, el 11,1% corresponde a la sal. Y el resto corresponde al solvente. Si a esta masa yo la divido entre la masa molar de él, que vale 111, 111 entre 111 me da 1. Y si a esta masa yo la convierto en kilogramos, me da 0,0889 kilogramos. Divido 1 entre 0,889 y me da 1,125 mol por kilogramo. Por lo tanto, corresponde a lo que te dicen acá. Sí, sí es correcto. Alternativa de respuesta, la letra C. ¿Por qué utilizar diferentes unidades de concentración? La molaridad es la más sencilla y la más ampliamente usada. La normalidad la utilizas mucho en química analítica. Por eso, si bien es cierto, a nivel preuniversitario no se utiliza mucho, a nivel escolar, a nivel universidad se utiliza mucho. ¿Y por qué la molaridad es importante? Porque la molaridad no depende de la temperatura, porque solamente depende de las masas. Entonces, es dependiendo de lo que tú necesites, vas a utilizar molaridad, normalidad o molaridad. ¿Ya? Profesores, nos queda muy poquitito tiempo. Gusto haber compartido con ustedes este tiempo y espero que nos podamos volver a encontrar en otro momento. José, Gracias, como siempre, te profesor. agradezco. Hasta luego. Cuídense bastante. Muy bien, José. Y seguimos en contacto. Cuídense bastante. Nos vemos. Les dejo las diapositivas en la página web. Lo pueden descargar y seguir revisándola de ahí. Nos vemos. Cuídense.